¿Alguna vez has notado que algunas de las personas más amables que has conocido son también algunas de las más cansadas? Esas que siempre aparecen, que siempre sonríen, que siempre dicen que sí cuando pides ayuda. Pero si observas con suficiente atención, si realmente prestas atención, puedes ver el agotamiento en sus ojos. Puedes sentir que en algún lugar detrás de esa amabilidad hay algo más profundo, algo más pesado, tal vez incluso algo más oscuro. A menudo imaginamos la amabilidad como este bien puro y simple. Les decimos a los niños que sean amables. Admiramos la amabilidad en los líderes. Medimos nuestra propia humanidad por cuánta compasión podemos extender. Pero la amabilidad, como todo lo demás en este mundo complicado, tiene una sombra. Y cuando ignoras esa sombra, cuando finges que no existe, la amabilidad misma puede convertirse en algo destructivo. Comienza pequeño. Un niño aprende que ser amable, ser agradable, les gana amor. Cuando dejan de lado sus propias necesidades para hacer sentir cómodos a los demás, son recompensados con sonrisas, elogios, tal vez incluso con afecto que de otra manera no recibieron. Con el tiempo, esta asociación se entierra profundamente dentro de su sistema nervioso. La amabilidad se convierte en supervivencia. Y cuanto más envejecen, más difícil se vuelve separar quiénes son de lo que otros esperan que sean. Se convierten en la persona confiable, la buena persona, el amigo que nunca se queja. Pero aquí está la verdad. Cuando la amabilidad es forzada, cuando es impulsada por el miedo al rechazo o una necesidad desesperada de ser valorado, ya no es pura amabilidad. Se convierte en una máscara. Y las máscaras, cuando se usan durante demasiado tiempo, comienzan a asfixiar a la persona debajo de ellas. Piensa en las personas en tu vida que son infinitamente amables. Escucharán tus problemas durante horas, te ayudarán a mudarte, prestarán dinero que no tienen, sacrificarán su propio descanso solo para asegurarse de que estés bien. Al principio se siente admirable, incluso santo, pero si alguna vez has sido esa persona, si has vivido ese papel, conoces la verdad. Detrás de cada acto de autosacrificio hay un resentimiento silencioso, una voz que susurra, ¿y yo qué? Pero esa voz a menudo es silenciada porque la amabilidad, especialmente la amabilidad crónica, viene con una regla tácita. No tienes permitido ponerte primero. Los psicólogos han estudiado este fenómeno y tiene un nombre: fatiga por compasión. Describe lo que sucede cuando alguien da tanto de su empatía, tanto de su cuidado, que eventualmente se agota. Los trabajadores de la salud lo experimentan, los maestros lo experimentan, incluso los padres lo experimentan. Pero no se trata solo de profesiones. Las personas comunes, aquellas que se identifican como almas bondadosas, también están en riesgo. Los estudios muestran que las personas que constantemente priorizan a otros sobre sí mismas reportan niveles más altos de ansiedad, depresión e incluso problemas de salud física en comparación con aquellas que mantienen el equilibrio. La amabilidad, cuando no se controla, se convierte en un autodestructor, y ese es el lado oscuro. La amabilidad sin límites no es amabilidad en absoluto, se convierte en una forma sutil de autodestrucción. Es como regar cada planta en el jardín excepto tus propias raíces. Eventualmente el jardinero colapsa y todo el jardín se marchita con él. Pero aquí está la parte más inquietante. A veces la amabilidad misma se convierte en un arma. Y no me refiero de la manera obvia, como alguien fingiendo ser agradable para manipular a otros. Me refiero a la manera más silenciosa, más inconsciente. Cuando eres conocido como el amable, la gente comienza a esperarlo. Confían en ello, moldean su comportamiento alrededor de ello. Y sin siquiera darse cuenta, tu amabilidad te enseña a otros que tus necesidades son secundarias, que tus sentimientos son negociables. Con el tiempo, la gente deja de preguntarte qué quieres porque asumen que siempre te ajustarás a ellos. La persona amable termina entrenando al mundo para pasarla por alto. Esto crea una paradoja. Cuanto más amable eres, más invisible te vuelves. Y la invisibilidad no es paz, es soledad disfrazada de cortesía. Ahora, nada de esto significa que la amabilidad sea mala. Lejos de eso, la amabilidad genuina es una de las fuerzas más hermosas del mundo. Pero hay una diferencia entre la amabilidad que fluye desde la abundancia y la amabilidad que sangra desde el vacío. Una sana, la otra corroe. Una viene del amor, la otra del miedo. Veamos algunos hechos. En un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, los investigadores encontraron que las personas que luchan por decir no, a menudo aquellas que se identifican como amables y agradables, tienen significativamente más probabilidades de experimentar agotamiento. Otro estudio de la Universidad de Berkeley mostró que el comportamiento altruista aumenta el bienestar, pero solo cuando es voluntario y auténtico. Cuando la amabilidad se realiza por culpa, obligación o miedo a decepcionar a otros, tiene el efecto opuesto. En realidad disminuye la felicidad y aumenta el estrés. Y sin embargo,
Muchos de nosotros quedamos atrapados en este ciclo. No queremos decepcionar a nadie, así que seguimos diciendo que sí. No queremos ser percibidos como egoístas, así que seguimos dando. No queremos perder el amor, así que seguimos sacrificándonos. Pero el costo de esta amabilidad sin fin es enorme. Lentamente comienzas a perderte de vista. Ya ni siquiera sabes lo que quieres, porque toda tu identidad se ha construido alrededor de servir a otros. Te conviertes en un extraño en tu propia piel. Y aquí es donde entra el monstruo interior. Porque cuando reprimes tus necesidades, cuando niegas tu enojo, cuando entierras tus límites en nombre de la amabilidad, esas emociones no desaparecen, se acumulan en las sombras, fermentan y eventualmente salen de maneras que no puedes controlar. Tal vez sea estallar con alguien que amas por algo pequeño. Tal vez sean comentarios pasivo-agresivos, resentimiento que se filtra de maneras sutiles. O tal vez sea aún más oscuro, años de sentimientos reprimidos explotando de una vez, dejándote sorprendido de la persona en la que te has convertido. Nos gusta imaginar que la amabilidad nos protege de la oscuridad, pero en realidad, la amabilidad sin honestidad crea el caldo de cultivo perfecto para ella. Porque cada vez que dices que sí cuando quieres decir no, cada vez que sonríes cuando quieres llorar, cada vez que retienes tu verdad para hacer sentir cómodo a alguien más, no estás siendo amable, te estás abandonando. Y el abandono siempre tiene consecuencias. Ahora, seamos realistas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué las personas amables luchan tanto con los límites? La respuesta está en nuestra cultura. Desde temprana edad, muchos de nosotros estamos condicionados a creer que la amabilidad equivale a dignidad, que ser agradable es más seguro que ser auténtico, que el amor se gana por lo que damos, no por quienes somos. Los niños que crecen en ambientes donde el amor es condicional, donde el afecto depende del desempeño, la obediencia o el autosacrificio, a menudo llevan esta creencia a la edad adulta. Se convierten en adultos que confunden complacer a la gente con amabilidad. Pero la verdadera amabilidad no borra el yo. La verdadera amabilidad incluye al yo. Si tu amabilidad te está costando tu salud mental, tu alegría, tu energía, entonces ya no es amabilidad, es negligencia propia disfrazada de virtud. Y aquí es donde entra la educación. La neurociencia nos dice que el cerebro tiene algo llamado sistema de neuronas espejo. Es lo que nos permite sentir empatía. Cuando ves a alguien con dolor, tu cerebro se ilumina como si tú también estuvieras sufriendo. Por eso la amabilidad se siente tan natural para nosotros como humanos. Estamos programados para conectar. Pero aquí está el problema. Las neuronas espejo no distinguen entre empatía saludable y empatía destructiva. Si constantemente te expones al sufrimiento de otros sin ningún límite, tu cerebro esencialmente se inunda con señales de estrés. Con el tiempo, esto conduce a respuestas de estrés crónico, problemas del sistema inmunológico y agotamiento emocional. En otras palabras, tu cerebro no está construido para una amabilidad infinita y sin límites. Está construido para una conexión equilibrada. Así que el lado oscuro de la amabilidad no es que la amabilidad en sí misma sea mala. Es que la amabilidad puede ser retorcida por el miedo, por el condicionamiento, por la cultura, por nuestras propias heridas no sanadas en algo que se ve noble en la superficie, pero que lentamente nos consume por dentro. Y cuando eso sucede, lo que pensábamos que era nuestra mayor fortaleza se convierte en lo que nos rompe. Ahora, hagamos una pausa y reflexionemos aquí. Si alguna vez has sentido esto, el agotamiento, el resentimiento, la sensación de ser invisible, aunque todos te llamen tan amable, no estás solo, no estás roto, no eres defectuoso. Lo que estás experimentando es la consecuencia natural de un mundo que no nos enseña cómo equilibrar dar con protegernos. Es el monstruo interior, no porque seas malo, sino porque las verdades no expresadas eventualmente exigen ser vistas. Y esto nos lleva a la verdadera pregunta: ¿cómo abrazamos la amabilidad sin dejar que nos destruya? ¿Cómo permanecemos compasivos sin convertirnos en mártires? ¿Cómo amamos a otros sin abandonarnos a nosotros mismos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abrazamos la amabilidad de una manera que sane en lugar de dañar? La respuesta radica en una verdad simple pero profundamente incómoda. La amabilidad debe comenzar contigo, no en el sentido de un desprecio egoísta por los demás, sino en el sentido de que si tu amabilidad no te incluye, entonces no es realmente amabilidad en absoluto. Es actuación, y la actuación eventualmente colapsa. Piénsalo así. Si alguna vez has volado en un avión, conoces las instrucciones de seguridad. En caso de emergencia, ponte primero tu máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. A primera vista, ese consejo se siente casi incorrecto, casi antinatural. ¿Por qué no ayudaría primero a mi hijo o a mi ser querido? Pero la lógica es innegable. Si te desmayas por falta de oxígeno, no puedes ayudar a nadie. El mismo principio se aplica a la amabilidad.
Si descuidas tus propias necesidades, tu propio descanso, tu propio bienestar, tu capacidad para realmente cuidar de otros, eventualmente se asfixia. Aquí es donde entran los límites. Y los límites, para muchas personas amables, se sienten aterradores. Los límites se sienten como rechazo, se sienten como egoísmo, se sienten como cerrarle la puerta a la gente. Pero en realidad, los límites son la forma más pura de honestidad. Un límite dice, esto es lo que puedo dar y esto es lo que no puedo. Dice, mi amor es real, pero no puede existir si estoy vacío. Dice, me importa lo suficiente como para mostrarte mis límites, porque sin ellos mi cuidado se pudrirá en resentimiento. Los psicólogos describen los límites como las líneas invisibles que definen dónde terminas tú y dónde comienza otra persona. Sin esas líneas, las relaciones se difuminan en dependencia, manipulación o sufrimiento silencioso. Con ellas, las relaciones se vuelven claras, mutuas y fundamentadas en respeto. De hecho, la investigación muestra que las personas que establecen límites saludables a menudo experimentan relaciones más profundas y significativas porque su amabilidad proviene de la elección, no de la compulsión. Y aquí hay otro hecho. Las personas que respetan sus propios límites son en realidad vistas como más confiables. ¿Por qué? Porque cuando dicen que sí, sabes que lo dicen en serio. Su amabilidad no es forzada, es auténtica. Y la autenticidad es magnética. Pero aquí está el desafío. Establecer límites no se trata solo de decir no a los demás. Se trata de decirte sí a ti mismo. Y eso puede sentirse incómodo si has pasado toda tu vida equiparando el valor con la abnegación. Puedes sentir como si estuvieras traicionando la identidad misma por la que la gente te admira. Incluso podrías perder relaciones en el proceso. A algunas personas no les gustará cuando dejes de extenderte demasiado. Algunos retrocederán, te acusarán de cambiar, tal vez incluso se alejen de ti. Y eso es doloroso. Pero también es necesario porque las relaciones construidas sobre la expectativa de dar sin fin nunca fueron verdaderamente equilibradas en primer lugar. Ahora, profundicemos un poco más en la psicología. Hay un concepto conocido como altruismo patológico. Describe lo que sucede cuando el deseo de ayudar en realidad causa daño, ya sea al que da o al que recibe. Por ejemplo, cuando alguien sacrifica su salud para cuidar a otros, o cuando el rescate constante impide que la otra persona aprenda independencia. El altruismo patológico se ve como amabilidad, pero crea dependencia, culpa y agotamiento. Es literalmente amabilidad que salió mal. Esto se vincula con algo aún más grande. El mito cultural de la buena persona. Muchas sociedades idealizan la amabilidad como la virtud más alta, pero a menudo de una manera que sutilmente fomenta la autoeliminación. Piensa en cuántas veces escuchamos frases como, es una chica tan buena, nunca causa problemas, o es un tipo tan agradable, siempre ayuda a todos. Escondido en esos cumplidos hay una suposición peligrosa de que la bondad significa nunca hacer demandas, nunca decir no, nunca perturbar la paz. Pero la verdadera bondad no se trata de borrarte, se trata de presentarte como tu yo auténtico completo y aún así elegir la compasión. Cuando la amabilidad proviene de la autenticidad, libera. Cuando proviene del miedo, esclaviza. Entonces, ¿qué puedes hacer prácticamente para cambiar de la amabilidad esclavizada a la amabilidad liberada? Aquí hay algunas estrategias, no como soluciones rápidas, sino como prácticas de por vida. Primero, practica la pausa. Cuando alguien te pida algo, no digas que sí inmediatamente. Respira. Date espacio para verificar tus propias necesidades. Pregunta, ¿tengo la energía para esto? ¿Quiero hacer esto? ¿Esta solicitud está alineada con mis valores? Incluso unos segundos de reflexión pueden salvarte de complacer a la gente automáticamente. Segundo, aprende el poder del no gentil. Un no tiene que ser duro. Puede ser compasivo y amable. Me importas, pero no puedo asumir esto en este momento. O me encantaría ayudar, pero no tengo la capacidad. El mundo no se desmoronará si dices no. De hecho, cuanto más honesto seas, más la gente respetará tu sí. Tercero, replantea tu valor. Tu valor no está determinado por cuánto das. Tu valor es intrínseco. Exististe antes de que alguien te necesitara, antes de que aprendieras a actuar con amabilidad para sobrevivir. Eres digno de amor incluso cuando dices no, incluso cuando descansas, incluso cuando no cargas nada sobre tus hombros. Cuarto, cuida tu propio jardín. Llénate con las cosas que te nutren, amistades que alimentan tu alma, actividades creativas, momentos de quietud. Cuando vives desde la abundancia en lugar de la escasez, la amabilidad fluye naturalmente. No es forzada, no es agotadora. Se convierte en un regalo en lugar de una transacción. Y quinto, permítete sentir las emociones más difíciles: ira, frustración, tristeza. Estas no son enemigas de la amabilidad, son señales.
Te dicen cuándo se están cruzando tus límites, cuándo se están ignorando tus necesidades. Si las reprimes, se transforman en el monstruo interior. Pero si las reconoces, si escuchas, se convierten en guías que te señalan hacia el equilibrio. Volvamos a la metáfora de las máscaras. Para muchas personas, la amabilidad se ha convertido en una máscara de por vida. La sonrisa que usas para cubrir el agotamiento, el sí que das para evitar el conflicto, la generosidad que actúas para demostrar tu valor. Pero las máscaras son pesadas, y cuanto más tiempo las usas, más difícil se vuelve recordar cómo se ve tu propio rostro. El verdadero viaje no es desechar la amabilidad, sino quitar la máscara y dejar que la amabilidad venga del tú real. El tú que puede decir sí y no con igual honestidad. El tú que es amable sin desaparecer. Hay un viejo dicho: si quieres saber quién eres realmente, mira cómo te tratas cuando nadie está mirando. Ahí es donde comienza la amabilidad auténtica, no en la aprobación de otros, no en el elogio de ser el amable, sino en las decisiones silenciosas que tomas por tu propio bienestar. ¿Descansas cuando estás cansado? ¿Te perdonas cuando fallas? ¿Te hablas con compasión? Si no, entonces tu amabilidad hacia los demás está construida sobre una base frágil. La ironía es esta: cuando te tratas con verdadera amabilidad, tu amabilidad hacia los demás se vuelve más poderosa, no menos, porque proviene del desbordamiento, no del agotamiento. Inspira en lugar de agotar. Invita a otros a elevarse contigo en lugar de apoyarse en ti sin fin. Y tal vez esa sea la lección final aquí. El lado oscuro de la amabilidad no se trata de rechazar la amabilidad. Se trata de transformarla de una máscara en un espejo, de compulsión en elección, de supervivencia en amor. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que eres tan amable, detente un momento. Pregúntate: ¿esta amabilidad viene del miedo o de la libertad, del agotamiento o de la abundancia, de la máscara o del yo real? La respuesta a esa pregunta te dirá más sobre ti mismo que cualquier cumplido jamás podría. Porque al final del día, el monstruo dentro de las personas amables no es su ira, no son sus límites, no son sus fronteras. El verdadero monstruo es la negligencia propia. Y una vez que lo enfrentas, una vez que dejas la máscara, descubrirás que tu amabilidad no desaparece. Solo se vuelve más fuerte, más aguda, más radiante. Se convierte en el tipo de amabilidad que no solo mantiene vivos a otros, sino que también te mantiene vivo. Y tal vez esa sea la amabilidad definitiva. Vivir plenamente como tú mismo sin borrarte, sin actuar, sin disculparte. Mostrarle al mundo que la compasión no significa autoeliminación, significa verdad. Ese es el tipo de amabilidad que el mundo más necesita. No síes infinitos, no sufrimiento silencioso, sino el coraje de amar sin perderte.